tema de hoy es una pregunta que nace del fondo del corazón de muchos. Es una pregunta que en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho cuando estamos pasando duras pruebas. Todos hemos pasado, tal vez algunos estarán pasando u otros pasaremos por duras situaciones. Y realmente en esos momentos sentimos un gran dolor en nuestro interior. Y dependiendo del tipo de situación, hasta estaremos sintiendo un gran dolor en la carne. Hay pruebas no solamente en nuestro interior, que tocan nuestra alma, nuestro espíritu, sino también hay pruebas en la carne. Pero en esos momentos, yo creo que todos, en algún momento, ha surgido de nuestro interior una pregunta hacia el Señor. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y creo que muchos hemos aprendido y lo hemos escuchado en varias ocasiones que nos dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero somos humanos y Dios lo sabe. Y no somos la excepción. Vamos a ver hoy cómo también personajes bíblicos hicieron esa misma pregunta en un momento difícil, en un momento duro. Y le preguntaron al Señor, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Pero gloria al Señor que nos tiene hoy una respuesta a esa pregunta. Es una respuesta hermosa, una respuesta que nos va a dar esperanza y a prepararnos para lo que venga. Porque realmente el Señor tiene propósitos para nuestras vidas. Así que quiero que me acompañen a Josué 7, versículos 6 y 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Padre Dios Todopoderoso, gracias mi Señor. Gracias por este precioso mensaje que tú tienes para hoy, para cada uno de nosotros, mi Señor. Son respuestas, Señor. Es una hermosa respuesta a una pregunta que muchos nos hemos hecho, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, pero sobre todo, Señor, abre nuestros corazones, Señor, para que esta palabra que hoy está siendo sembrada en nuestro interior, el día de mañana tú, Señor, la hagas crecer y dé fruto en abundancia. Padre, bendice este momento, bendice este mensaje, que sea solamente tu palabra la que escuchemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdo ya hace algunos años, cuando mi familia y yo estábamos pasando por una dura situación, y recuerdo que llegó un momento en mi vida de que me postré, y surgió esta pregunta. Ya no aguantaba, o sea, ya las fuerzas parecen desfallecer, parece que uno ya no puede seguir adelante. Y en aquel momento surgió esa pregunta en mí. Y aunque mi mente sabía que no tenía que hacerla, pero es algo realmente en nuestro interior que nos mueve a preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios, estoy pasando por esta situación tan difícil? ¿Por qué estoy pasando por esta situación tan dura? Y posiblemente se nos ocurre preguntarle, Señor, ¿cuál es tu propósito? Pero el Señor, en su gran amor, en su gran sabiduría, sabe nuestra debilidad, sabe la humanidad de cada uno de nosotros, sabe cómo somos. Y Él no rechaza esa pregunta. Al contrario, hoy vamos a ver cómo responde a esa pregunta. Y realmente, cualquiera de nosotros, al vivir un duro golpe, va a preguntar por qué. Por ejemplo, si usted va en la calle y de repente alguien viene y lo golpea, pues su primera reacción va a ser, hey, ¿por qué me golpeaste? Ya después se la regresa, pues, yo no sé, después se la va a regresar. Y el otro no tiene por qué preguntar por qué, pues, se está defendiendo uno. Pero así sucede, los golpes de la vida nos hacen preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Veamos el contexto de lo que acabamos de leer, el contexto de Josué. ¿Por qué Josué llega a ese punto y le pregunta a Dios, ¿por qué?
¿Por qué nos derrotaron? ¿Por qué estás haciendo pasar esta dura prueba a tu pueblo? ¿Para qué nos pasaste al otro lado del Jordán? Mejor nos hubiéramos quedado de aquel lado. Muy parecido a lo que también todo el pueblo de Israel dijo cuando estaban pasando hambre y sed. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mejor regrésanos. Estaban más ricas las cebollas y los ajos. Pero sí, surge esa pregunta, el por qué. Miren, viene el Señor y le dice al pueblo de Israel por medio de Josué, pasen el Jordán. Y la primera ciudad que van a ir a conquistar, porque yo se las daré en sus manos, es Jericó. Esa es la primera ciudad. Y entonces les manda a hacer unas cosas que humanamente son inconcebibles, son ilógicas. A dar vueltas alrededor de un muro. Una vuelta cada día, 6 días. Y tocaban la trompeta al final. Y es bien específico porque dice que el ejército va al frente. Luego va el arca y luego van las trompetas. Pero el séptimo día van a dar 7 vueltas. Van a tocar las trompetas y van a gritar en júbilo. Y entonces yo les daré esa ciudad a ustedes. Y para asombro de todos, y todos conocemos la historia, esos muros cayeron. Y entonces entró el pueblo de Israel y derrotó y mató a todos los que estaban en Jericó. Era un pueblo pecador. Un poco de lo que estaba cantando el hermano al respecto de Sodoma y Gomorra. Sí, el Señor, sí, limpia el pecado, limpia la maldad. Pero les da una orden bien específica. No solo les dice cómo, lo que tienen que hacer para que los muros caigan, sino que les dice, no pueden tomar nada de ahí, porque es anatema. Anatema es que está maldito, todo lo que está ahí. Solo pueden tomar las cosas de oro, de plata, de bronce y de hierro, pero para el templo. Pero todo lo demás tienen que destruirlo, tienen que quemarlo. Y entonces la historia nos cuenta de que hubo una familia, hubo una persona que le gustaron algunas cosas que ahí encontró. Ah, no, si esto me lo puedo aquí en la bolsa. Ah, esto me va a servir para mi casa. Ay, no, este lingote de oro, pero está buenísimo. Y se agarró parte de ese anatema y se lo llevó a su casa y lo escondió. Lo enterró y lo escondió. Pero ¿qué sucede después? El pueblo estaba realmente animado. Estaba contentísimo. ¡Wow! La primera derrota. 1 y llevamos 1. Y entonces el siguiente pueblo que tenían que enfrentar era el pueblo que se llama Jai, o se llamaba Jai. Y entonces, al igual que la primera vez, viene Josué y envía a unas personas a reconocer el lugar. Estos regresan y dicen, miren, son pocos. Realmente está fácil, pan comido. Y el Señor está con nosotros, así que podemos derrotarlos. Así que Josué, ni siquiera envías a todo el ejército. Manda unos 2,000 o 3,000 hombres para que no se canse todo Israel. No se canse tu pueblo. Y Josué escuchó y dijo, es cierto, el Señor está con nosotros, enviemos. Envió como 3,000 hombres y resulta que fueron derrotados. Llegan a Jai, el ejército de Jai los enfrenta y los derrota. Y entonces viene Josué y se frustra. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Cómo que el Señor nos dice que vamos a entrar a este lugar y vamos a conquistar y va a cumplir la promesa que le hizo a nuestro padre Abraham, a Isaac y Jacob, de que esta tierra es la tierra prometida, la tierra para nosotros? Josué no entendía por qué la derrota. Y miren una cosa que le sucede a Josué le entra miedo. ¿Por qué? Porque así como cuando fue la derrota de Jericó, toda la tierra conocida a los alrededores se dieron cuenta y que había entrado un pueblo poderoso. Hoy dice Josué, hoy se va a dar cuenta toda esta gente, los cananeos, los amorreos y todos ellos que nos derrotaron. Y entonces van a desaparecer el nombre de Israel sobre la faz de la tierra. Y le entró miedo. Y entonces, cuando entró miedo y frustración, se sintió realmente agobiado. Sintió que esa situación se le escapaba de las manos. Es más, sintió él en su interior que Dios los había abandonado. O sea, nos manda primero, derrotamos y luego nos abandona. ¿Cómo es esto? Y por eso es que sucede que Josué hace este clamor. Y le pregunta al Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué haces esto a tu pueblo? ¿Por qué nos envías? Nos van a derrotar. ¿Qué está sucediendo, Señor? Pero fíjense
que el Señor le responde en aquel momento. Y lo reprende, realmente lo reprende, porque le dice: oye Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Eso lo podemos leer en el versículo 10. Levántate, ya deja de estar preguntando por eso. Y entonces, ¿qué sucede? Dios le revela que hay parte del anatema de Jericó que está adentro del campamento. Y eso realmente estaba contaminando todo el campamento de Israel. Y así no iban a poder seguir conquistando la tierra que Dios tenía para ellos. Había suciedad en el interior del campamento, en el interior de Israel. Y entonces cuando el Señor le revela esto y le dice: mañana vas a empezar a llamar tribus, principados, vas a mandar a llamar familias, y poco a poco te voy revelando quién lo tiene, hasta que al final llega a la familia de Acán. Y entonces Acán, cuando ya se ve acorralado, dice: sí, es cierto, yo tomé parte del anatema porque me atrajo, me gustó, y no pude desecharlo. Encontré unos vestidos, estaban hermosos, me dieron lástima quemarlos. Y sí, encontré unos lingotes de oro y unas riquezas, y las tomé. Pero el Señor tenía que limpiar esa impureza en el interior del campamento de Israel. Y entonces, ¿qué sucede? Sacan el anatema, lo llevan afuera del campamento junto con Acán y toda su familia, los apedrean, los matan y los queman. Entonces usted dirá: qué duro, qué fuerte. Pero fíjense que esta es una figura del pecado que puede haber en nuestro interior. Esta es una figura de que Dios va a vencer el pecado en nuestro interior. Por eso es que Jesús murió en la cruz, para vencerlo. Aquí hay una figura de lo que iba a suceder muchos miles de años después con la muerte de Jesús. Derramar sangre por nosotros. Había que limpiar ese pecado en el interior de Israel, y así hace el Señor con nosotros. Limpia nuestro interior. Realmente venimos, como el Señor mismo nos dice, muertos en delitos y pecados. Desde que nacemos, realmente venimos condenados, porque nacemos con el pecado de Adán y Eva. Y luego cuando crecemos somos pecadores, todos. Nadie puede llegar ante Dios y decirle: Señor, yo no. Nadie. Pero el Señor nos limpia. Cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor realmente limpia nuestro interior. Y muchas veces usted se podrá pensar: ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué hay algo que no está funcionando bien? Y usted ni siquiera ha aceptado al Señor Jesús, y lo quiere hacer usted por sus propias fuerzas, su propio esfuerzo. ¿Y cuán débiles somos? Todos los que hemos llegado a los pies del Señor nos damos cuenta de la debilidad que teníamos, que realmente en nuestras propias fuerzas muy poquito podíamos hacer, muy poco. Pero el Señor llega a nuestra vida y realmente hoy podemos decir que somos más que vencedores. Hoy podemos decir que todo lo podemos en Cristo. Hoy podemos decir realmente que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que sucedió aquí. Al tomar ese anatema y al contaminar ese interior de Israel, que es sinónimo de nuestro interior, realmente, ¿cómo iban a vencer? Señor Dios no puede estar ahí cerca del pecado, pero Él lo vence. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo se aparta, uno se aparta de Dios. ¿Y cómo va a ir a vencer? ¿Cómo? Entonces hay que limpiarlo. Y el Señor dice: sí, hay que limpiarlo. Tienes que limpiarlo. Tienes que apedrear ese pecado. Tienes que matarlo. Tienes que quemarlo. Porque entonces te limpias. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Y miren, y Josué no fue el único. También Moisés. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 5. Moisés llega de regreso a Egipto.
para que veamos un poco el contexto. Después de haber estado 40 años en el desierto, allá que se volvió tartamudo, ya no podía hablar, viviendo con las ovejas, aprendió más el idioma de las ovejas que su propio idioma. Pero entonces el Señor lo llama y lo envía de regreso a Egipto con una orden, porque él iba a ser utilizado para sacar a su pueblo de Egipto. Y entonces le da indicaciones precisas. Y aunque Moisés puso muchas excusas, al final el Señor le decía: no, hombre, ok, estás tartamudo, está tu hermano Aarón, él habla muy bien, él va a hablar por ti. Pero es que Señor, y yo, al final se enoja el Señor y le dice: bueno, ¿vas o no vas? Ok, pues voy a ir. Y entonces se presenta donde Faraón. Y entonces le dice a Faraón: Jehová dice que nos dejes ir porque tenemos que ir a adorar en el monte. Es un camino de 3 días, van a adorar y van a regresar, según ellos, una semana. Y Faraón pregunta: Jehová, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese para que venga a darme órdenes a mí, Faraón de Egipto? No, le dice. Es más, ya veo que están de ociosos. Ya veo que se quieren ir y ya no quieren trabajar. Pues de ahora en adelante ya no les vamos a dar la paja para que construyan los ladrillos, ya que eran esclavos y construían ladrillos todo el día. Ustedes mismos van a ir a recoger esa paja. Wow. Y entonces ya Moisés sale frustrado de ahí, pero sale calladito, no le dice a nadie. Cuando se dan cuenta los trabajadores, los capataces de la nueva orden, vienen y se encuentran con Moisés y Aarón. Y entonces le reclaman: oye, mira lo que están haciendo. Tú que dices que vienes en el nombre de Jehová y nos vienes a liberar, pues hoy nos han puesto trabajo doble. Tenemos que ir a buscar la paja. Y ya llevamos 2 días de que no podemos cumplir con la cantidad que ellos quieren. Y más azote tenemos, y más castigo tenemos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Moisés? Éxodo 5, versículos 22 y 23. Y entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y cuando él dice: ¿por qué afliges a este pueblo? Obviamente él se está incluyendo. Si él sabía que era judío, él sabía que era parte de este pueblo. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me afliges a mí también? ¿Para qué me enviaste? Si mira la respuesta de Faraón: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, la vergüenza de Moisés. Moisés apenas si acaba de conocer del Señor. Hace unos días se le había aparecido en la zarza. Y de oídas había oído del Señor y ahí lo estaba viendo y le había mandado una orden. Y entonces él, confió en el Señor y va de repente y se da cuenta: pero Señor, no los has librado. Es más, hoy se me está volteando todo este pueblo y me está echando la culpa a mí de que hoy tienen que trabajar el doble. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces del fondo del corazón, de nuestro interior, siempre sale esa pregunta cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las situaciones duras. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. Ese es algo vital en nuestra vida: confiar en Él, en lo que Él está haciendo, sin importar lo que esté haciendo. Tenemos que confiar en Él. Así que Moisés realmente le dice al Señor, y en un tono de reclamo: Señor, tú no has librado a tu pueblo, dijiste que lo iba a hacer. Y entonces Jehová le responde, le dice: hey, yo sé lo que estoy haciendo, propósito tengo para esto. Y ustedes conocen la historia, que Jehová endurecía el corazón de Faraón para no dejarlos ir. Y entonces vienen las 10 plagas. Pero ¿qué sucede? Con mano dura y poderosa saca a Israel de Egipto. ¿Se cumplió el propósito de Dios? Sí, claro que se cumplió. Pero Moisés no sabía el futuro. Solo el Señor conoce los tiempos. Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que poner la confianza en Dios de lo que está haciendo en nuestras vidas. Claro que no sabemos lo que va a pasar mañana. Claro que no sabemos en qué va a terminar esta situación que estoy viviendo hoy. Posiblemente me quedé sin trabajo y entonces, ¿qué sucede? Me voy a morir de hambre, no voy a tener dónde vivir.
Pero si el Señor dice que Él suple todas nuestras necesidades, ¿no vamos a confiar en Él? ¿No sabemos realmente quién es Dios? Y entonces de repente tocan a su puerta y alguien lleva un súper. ¡Wow! El Señor lo envía. Y vemos la mano poderosa actuar en nuestra vida. Pero grande es el Señor y hermoso. Porque la pregunta del por qué estoy pasando esta prueba, realmente el Señor nos las responde en la misma palabra. Y así en corto, ¿cómo ha sido la historia de nuestra vida? Nacemos, venimos a este mundo, en esta carne, y somos pecadores. Nacemos condenados y estamos verdaderamente muertos en delitos y pecados. Pero el Señor, desde antes de la creación del mundo, ya te tenía en mente. Él te formó en el vientre de tu madre. Y si Él te hizo, Él no te va a dejar tirado. No te va a dejar a un lado. Porque el que empezó la obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. No nos suelta. Tenemos que confiar en Él. Así que la respuesta del Señor está aquí. Abran sus Biblias en Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hijo mío, ¿a quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí está. ¿Por qué Dios? Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Cuando tú dices, ¿por qué Dios? Porque te escogí. Porque tú eres mi hijo. Por eso. Y esta respuesta es única. No hay otra. Si usted está pasando o ha pasado por pruebas difíciles, duras, realmente hay una respuesta de Dios porque te escogí. Porque tú eres mi hijo. Porque sí, vienes con un pasado duro, difícil, con muchos errores. Vienes con un pasado lleno de pecados, pero yo tengo que limpiarte, tengo que corregirte, tengo que transformar tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos pareciendo cada día a Él, porque a imagen y semejanza nos hizo. A imagen y semejanza nos hizo el Señor. Entonces empieza a transformar nuestra vida. Ese día que usted recibió al Señor Jesús en su corazón, y si usted no lo ha recibido, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Porque ese día empieza el proceso transformador de cada uno de nosotros. Ese interior imperfecto, ese interior lleno de pecado, de inmundicia, así como el anatema que estaba dentro del pueblo de Israel, así estamos nosotros adentro, sucios. No podemos ir por el mundo y queriendo vencer, estando en esa situación. Claro, pues algún golpe de suerte por ahí, pero las pruebas duras, las pruebas difíciles, ¿cómo las vamos a vencer sin el Señor? No podemos, no podemos. Así que el Señor empieza ese proceso transformador en nuestra vida. ¿Por qué? Porque te escogió. Porque hijo, eres de Él. Ese día que tú recibiste al Señor Jesús, como dice la palabra, entonces tiene la potestad de decir que eres un hijo de Dios. En ese momento te conviertes. Antes de eso eras una criatura de Dios. Habías sido creado por Él. Pero entonces el Señor empieza a transformar nuestro interior. Y miren, no me dejarán mentir, porque yo sé que muchos aquí han pasado por situaciones así. Pero de las pruebas más duras es cuando el Señor está trabajando con tu orgullo. Porque el orgullo tiene que salir de nosotros. Los orgullosos no pueden entrar al reino de Dios. No pueden. Y si no, miren los fariseos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que obedece. Pero para obedecer al Padre hay que ser humildes. Señor Jesús, en su enseñanza tan amorosa, tan llena de sabiduría, porque era el mensaje del mismo Dios, dijo, sean como yo.
Y si Él dice que podemos ser como Él es porque se puede. Con Él, no sin Él. Pero dice, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Porque si no lo son, no van a poder aprender. No van a poder dejarse ser transformados por el Señor. Miren, si un alumno llega a la universidad, a la escuela, lo que sea, y se cree más que el profesor, ¿ustedes creen que él va a aprender? Al contrario, va a estar ahí refutándole cada cosa que el profesor diga. Pero eso es orgullo. Todo alumno tiene que llegar con humildad ante el profesor para poder aprender. Pues así tenemos que llegar hacia el Señor. Tenemos que llegar con humildad, mansos. Un caballo salvaje no puede ser entrenado. Tiene que ser amansado para que entonces el que lo amansa lo puede entrenar. Si no lo amansa no puede. Pues así nos hace el Señor a nosotros. Nos amansa y nos enseña a ser humildes. Y las pruebas, las situaciones que hacen que nuestro orgullo vaya bajando son duras. Son duras. Siempre, de hoy en adelante, que ya saben por qué, entonces hoy ya pregunten, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? ¿Qué quieres transformar en mi vida? ¿Qué área de mi interior quieres tú cambiar? Posiblemente yo soy demasiado enojado y entonces el Señor quiere bajar ese enojo. Posiblemente yo soy una persona muy orgullosa y el Señor quiere bajar mi orgullo. Cada uno de ustedes tiene que preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito de esa prueba? ¿Qué propósito hay? Y la enseñanza no termina, nunca. El Señor nos va transformando, nos va llevando de gloria en gloria, porque es el día que tú te das cuenta cuál era el propósito de eso y realmente entiendes, esa prueba se termina y sales victorioso y sales en gloria y le das gloria al Señor. Pero después viene otra y tú dirás, otra vez, Señor. Pero hay otra área de tu vida, la confesión de algún pecado. Tal vez tú no has perdonado también a otros. Porque ¿cómo quieres que Dios te perdone si tú no perdonas a los demás? Es bien clara la Biblia cuando dice, perdona mis pecados así como yo perdono a los que me ofenden. Y entonces te presenta situaciones en las que hace florecer ese rencor en tu corazón. Y entonces te das cuenta, necesito perdonar. Tal vez tú no te has dado cuenta que Dios es el proveedor. Y entonces, ¿qué viene? Te quita el trabajo. Para que te des cuenta de que tú no eres el proveedor de tu casa. Eres un instrumento que Dios utiliza para proveer ese hogar. Y entonces pasas meses sin trabajo y el Señor te empieza a proveer. De maneras increíbles, sobrenaturales. Como hace un momento mencionábamos. Y de repente tocan tu puerta y hay un súper. Y de repente el dueño del apartamento donde vives te dice, te perdono este mes. Y así, ¿por qué? Porque el que nos provee es el Señor. Él nos da el alimento, Él nos da la vestimenta, Él nos da el techo. Eso es lo que sucede. Y entonces te das cuenta, tú eres mi proveedor. Ahí se acabó la prueba. Y entonces consigues trabajo. Pero ya vas con otra mentalidad, has sido transformado. Y te das cuenta que cuando sales de trabajo le das gracias a Dios. Y cada día le das gracias a Dios por ese trabajo que tienes, por esa bendición. Y reconoces que Él es el que te provee. Que ya no eres tú. Que ya no eres tú. ¿Pero por qué lo hace? Porque eres su hijo. Porque te escogió para eso. Pero no vayan a hacer como dice el Salmo 73. De que nos da envidia por ver la prosperidad de los arrogantes y los impíos. Señor, me he quitado de trabajo, Señor, yo que te he aceptado como el Señor de mi vida. Y mi vecino, mira cómo está. Y gana mucho dinero y tiene buenos carros. Y él, porque sí, yo lo veo que hace solo cosas malas. Ojo, no les va a entrar envidia a los arrogantes y de los arrogantes e impíos. No. Porque ¿saben qué sucede con ellos? Porque ustedes tal vez podrán preguntar, ¿y a ese por qué no lo castigas? ¿Y a ese por qué no lo reprendes? Leamos Hebreos 12:8. Y esta palabra es dura para los impíos.
Pero si se os deja sin disciplina, rueguen a Dios que no los deje sin disciplina. De verdad, ruéguenle. De la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ojo. ¿Mm? Así que no le tengan envidia a ese impío, a ese malvado que está mejor que nosotros. Porque si a ese no está reprendiendo es porque es un bastardo, no es hijo de Dios. Usted siéntase bendecido porque Dios le está disciplinando, porque Dios le está reprendiendo. No es un simple castigo, es disciplina. Es un castigo que viene con sabiduría, que viene con un propósito de Dios realmente. Así que ya tienen la respuesta, son hijos de Dios. Por lo tanto, la siguiente vez que tengan una prueba, recuerden, gracias Dios. Puedo dar gracias en la prueba, porque me estás disciplinando, porque me estás transformando, porque algo en mi interior quieres cambiar. O muy probablemente a alguien que está cerca de mí quieres cambiar y me estás utilizando a mí para ese cambio. Y eso es de gran bendición realmente. Darte cuenta que la situación que tú estás viviendo es para que alguien que está a la par tuya, tu cónyuge, tus hijos, aprendan. Tienes que darle gracias a Dios en la prueba, porque los ojos tiene puestos en ti. Porque los ojos tiene puestos en ti. Ahora usted ya sabe la respuesta a esta pregunta. Y que la disciplina, el castigo, la reprensión de Dios es para moldearle, corregirle y convertirle cada día en su imagen y semejanza. Ahora usted hágase esta pregunta. ¿Qué sería de mí si el Señor no hubiera llegado a mi vida? ¿Qué sería de mí si no tuviera a Dios en mi lado? Si no tuviera su Espíritu en mi interior, ¿qué sería de mí? ¿Sería ese pecador? ¿Seguiría siendo esa persona muerta en delitos y pecados? ¿Estaría todavía en condenación? ¿Estaría totalmente en la pobreza porque lo perdí todo y no entendí el llamado de Dios? ¿Qué sería de mí si yo no hubiera aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas? ¿Qué sería de mí? ¿Estaría tal vez con prosperidad económica? ¿Seguiría siendo un impío y rebelde al cual les estarán yendo bien las cosas según la perspectiva del mundo? ¿Estaría frustrado, con un matrimonio destruido, con una familia fragmentada, con mucha tensión y estrés y presiones por tanto problema, por andar en la desobediencia con Dios? Si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesús como el Señor de su vida, realmente dése cuenta primero de que no es hijo de Dios. Posiblemente la situación que usted está pasando hoy lo está llamando Dios. Ven a mí. Esa es la gran moraleja del libro de Job. Las pruebas son para que nos acerquemos al Señor. El Señor le está llamando a su presencia. Regresa a mí. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Nos vino a rescatar. Así que hoy, precisamente hoy, pueden pedirle al Señor Jesús que llegue a sus vidas. Acéptenlo como el Señor de sus vidas. Pídanle con corazón arrepentido por el perdón de sus pecados. Para eso murió el Señor Jesús en la cruz. No fue los clavos lo que lo tuvieron sostenido en la cruz, fue el amor hacia cada uno de nosotros. Porque cada vez que una persona se convierte al Señor, hay fiesta en los cielos. Y el Señor Jesús dice, valió la pena. Valió la pena el haber muerto por ti, el haber derramado toda mi sangre por ti. Así que yo hoy quiero que mientras cantamos esta alabanza, que vamos al final ahorita de la prédica, si pueden llamar al grupo de alabanza. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesús, hoy lo puede hacer. Hoy puede hacer esta oración de fe.
no lo hagan para mañana, no lo hagan más tarde de verdad, porque no sabemos los tiempos, no sabemos qué es lo que nos pueda pasar al salir de aquí en la noche, mañana. Claro que uno puede hacer la confesión de fe en su cuarto, a solas con el Señor. Claro que lo puede hacer. Pero si realmente usted siente en su corazón ese llamado de Dios, diciéndote, ven a mí, acepta a mi Hijo Jesús como el Señor de mi vida, hoy hazlo. Ponte en oración y pídele al Señor que llegue a tu corazón, que lo aceptas como el Señor de tu vida, que lo aceptan como el Señor de tu vida. Mientras cantamos esta canción, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que se ponga en oración, que si también conocen personas que no han aceptado al Señor, parte de su familia, con algún conocido, oren por esa persona para que el Señor toque su corazón y puedan aceptar al Señor Jesús como el Señor de su vida. Caigan en arrepentimiento y que esa persona alcance la salvación que solamente el Señor Jesús puede dar, que solamente el Señor Jesús pudo haber dado para cada uno de nosotros. La salvación eterna, la vida eterna. ¿Qué sería de mí si Él no hubiera llegado a mi vida?